Radio, Voces en Acción, 93.1 FM, donde cada voz cuenta. Presenta el segmento Opinión al Aire, un espacio donde se dan opiniones frescas y sin censura. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a compartir con nosotros en su espacio Opinión al Aire, donde vamos a estar tratando diferentes temas por su estación preferida, Voces en Acción, por la 93.1 FM. Bienvenidos. Les saluda a su amigo de siempre, Mario Fruto. Con la energía que nos caracteriza aquí en Voces en Acción, hoy, a esta hora, vamos a ponerle la lupa a un tema que a veces nos parezca lejano. Tiene repercusiones directas en nuestro día a día, la llamada guerra comercial global. Durante los próximos minutos vamos a desmenuzar esta guerra que se libra en los mercados internacionales como nos toca a los ecuatorianos. ¿Qué panorama podemos observar desde nuestra realidad? Acompáñenme en este análisis sin corbata, directo al grano, para entender cómo los grandes movimientos económicos impactan en nuestra vida cotidiana aquí en Milagro y en todo el país. A ver, mi gente que nos escucha en la 93.1. Cuando hablamos de guerra comercial, muchos se imaginan a señores trajeados discutiendo cifras en edificios imponentes. Y sí, es una parte de la historia, pero para un país como el nuestro, Ecuador, que depende de tanto vender nuestros productos al mundo, las consecuencias de estas peleas económicas son bien reales y se sienten en el bolsillo de cada uno de nosotros. Pensemos en lo nuestro, el banano que endulza el desayuno en tantas partes del planeta, el camarón fresco que llega a mesas exigentes, las flores que alegran corazones en cada celebración y tantos otros productos de nuestra tierra. Todos estos dependen de que nuestros socios comerciales estén sanos económicamente. Si ellos se meten en líos de aranceles y dejan de comprar como antes, ¿a quién creen que le va a doler? Pues a nuestros productores, a nuestros trabajadores, a nuestra economía, aquí mismo en el Guaya y en todo el Ecuador. Imagínense al agricultor de banano, aquí cerquita, en nuestras tierras fértiles del Guaya, al hombre o mujer que madruga para cultivar el camarón en nuestros esteros, o a la gente que cuida con esmero las flores en la sierra. Si los países que nos compran empiezan a ponerle trabas o a cobrarles más por nuestros productos, la venta baja, los precios caen y los ingresos de nuestra gente se ven afectados. Y eso, mis amigos oyentes de la 93.1, tiene un efecto dominó en toda la comunidad, desde el que vende los insumos hasta el transportista que lleva nuestros productos a los puertos. Y ojo, que esta incertidumbre de la guerra comercial también espanta la inversión extranjera. Los que tienen la plata para invertir se ponen nerviosos y prefieren esperar a que las aguas se calmen. Y nosotros necesitamos esa inversión para crecer, para crear trabajo, para modernizar nuestro país. Cuando el ambiente económico global está turbio, es más difícil que esa plata llegue acá a nuestra tierra. Pero como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. En medio de esta crisis comercial, también pueden abrirse algunas ventanas para Ecuador. Si los países grandes empiezan a buscar otros proveedores para no depender tanto de los que están en guerra comercial, ahí podemos entrar nosotros con nuestros productos de calidad, hechos con el sudor de nuestra frente aquí en Ecuador. Claro, para eso tenemos que ponernos las pilas, mi gente de la 93.1. Necesitamos ser más competitivos, mejorar cómo producimos, cómo transportamos, cómo vendemos. Tenemos que buscar nuevos mercados y no poner todos los huevos en la misma canasta. Diversificar nuestra economía es la clave para no depender de tanto de lo que pase afuera. Nuestra voz como Ecuador quizás no sea la más fuerte en las reuniones donde discuten estas grandes políticas comerciales, pero eso no significa que no debamos hacerla escuchar.
Nuestros gobernantes tienen la responsabilidad de defender nuestros intereses, de buscar acuerdos justos y de rechazar las medidas que nos perjudican. Necesitamos abogar por un comercio internacional donde las reglas sean claras y no se castiguen a los países más pequeños como el nuestro. La diplomacia económica, mis amigos que nos escuchan en la 93.1 FM, es una herramienta poderosa que debemos usar como inteligencia para proteger nuestro futuro y el de nuestras familias. Pero no nos quedemos en los problemas, mi gente de la 93.1. Pensemos en soluciones y estrategias. ¿Qué podemos hacer como país para amortiguar los impactos de esta guerra comercial? Como primero, fortalecer nuestro mercado interno. Si nuestros productos tienen más demanda aquí en Ecuador, las fluctuaciones externas nos afectan menos. Consumamos lo que producimos y apoyemos a nuestros pequeños y medianos empresarios. Como segundo, impulsemos la innovación en nuestra producción. No basta con tener productos buenos, hay que encontrar maneras de hacerlos aún más atractivos para el mercado internacional. Invertir en tecnología, mejorar los procesos, aumentar la calidad, todo eso nos hace competitivos. Las grandes economías buscan eficiencia y nosotros podemos ofrecerla si nos enfocamos en modernizar nuestros sectores productivos. Y como tercero, busquemos nuevas alianzas comerciales. Si un país deja de comprarnos, hay que salir a encontrar otro que sí quiera nuestros productos. Ecuador tiene potencial para expandir su presencia en mercados menos tradicionales como Asia y África. No podemos depender solo de los mismos socios comerciales de siempre, sino diversificar nuestras exportaciones y abrir nuevas puertas. Y algo clave, mi gente de la 93.1, la educación y capacitación. No podemos quedarnos rezagados en un mundo que avanza a pasos agigantados. Si nuestros trabajadores y empresarios están mejores preparados, tendrán más herramientas para adaptarse a los cambios globales. La formación en comercio internacional, estrategias de negociación y tendencias de mercado puede marcar la diferencia entre quedarse atrás y encontrar nuevas oportunidades. También debemos aprovechar al máximo nuestra ubicación geográfica y estratégica. Ecuador tiene acceso directo al Pacífico, lo que nos brinda una ventaja logística para el comercio internacional. Si mejoramos nuestros puertos, nuestra infraestructura y facilitamos el comercio con políticas claras y eficientes, podríamos convertirnos en un punto clave para la distribución de productos en la región. Esto nos haría más atractivos para los inversionistas y abriría nuevas oportunidades de negocio. No olvidemos que en tiempos de crisis también surgen nuevas oportunidades. Pensemos en nuestros emprendedores, en la creatividad de nuestra gente. La crisis puede ser el empujón que muchos necesitan para explorar nuestros modelos de negocio, para pensar fuera de la caja y aprovechar nichos de mercado que antes no se consideraban. La diversificación es fundamental. No podemos depender solo de productos tradicionales, sino que debemos innovar y explorar nuevas áreas de exportación, como los productos tecnológicos, el turismo sostenible o el comercio digital. Y finalmente, mis amigos oyentes, no podemos subestimar el poder de la unidad. Si enfrentamos estos retos como país de manera organizada y con visión a futuro, seremos capaces de transformar las dificultades en fortalezas. Ecuador tiene el talento, los recursos y la capacidad para seguir adelante, pero es necesario que trabajemos el sector público, el sector privado y cada ciudadano que contribuye con su esfuerzo diario. Ya casi llegamos al final de Voces en Acción por hoy y quiero dejarles esta idea clara. La guerra comercial no es un problema ajeno. Influye en lo que comemos, en el trabajo de nuestra gente y en el futuro de nuestros hijos aquí en Milagro, en el Guayas y en todo el Ecuador. Como ecuatorianos debemos estar informados, opinar con conocimiento de causa y exigir a nuestros líderes que tomen decisiones pensando en el bienestar de todos. En este mundo globalizado, lo que pasa lejos nos afecta aquí en nuestra tierra.
Así que ya lo saben, mi gente de la 93.1, estemos atentos a lo que sucede en el mundo, pero sobre todo trabajemos unidos para fortalecer nuestra economía y aprovechar las oportunidades que puedan surgir para el beneficio de los ecuatorianos. Esto ha sido Voces en Acción por hoy. Gracias por su fiel sintonía en la 93.1 FM y por permitirme ser su voz. Les envío un fuerte abrazo desde Milagro. Hasta la próxima, mi gente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces en Acción. En el espacio informativo de Opinión al Aire voy a tratar un tema muy relevante, la minería ilegal en el Ecuador. Bienvenidos, soy Joana Cepeda. Finalmente esta lucha la ganamos juntos. El gobierno no puede solo. Necesitamos abrir las puertas de la información, que todos sepamos qué está pasando con nuestras concesiones mineras. ¿Qué dicen los estudios del impacto ambiental? ¿Qué está haciendo el Estado para protegernos, a nuestra comunidad, a nuestros hermanos que viven en esa zona? Tenemos que escucharlos, respetar sus derechos, aprender de sus sabidurías ancestrales sobre la tierra. Ellos son los mejores guardianes de su territorio. Si trabajamos de la mano, sentimos en el alma la urgencia de frenar la minería ilegal que desgarra nuestro Ecuador. Es como una herida abierta que sangra, violencia y destrucción, destruyendo la belleza natural que nos pertenece a todos. Pensar que solo con castigos más duros vamos a curar estas llagas es engañarnos. Necesitamos unir fuerzas, tejer una red fuerte que llegue a la raíz del problema, involucrando a cada uno de nosotros, desde las familias que sufren en silencio hasta quienes tienen el poder de cambiar las cosas. ¿Cómo hemos permitido que en esta sombra crezcan tantos desafíos, incluso en nuestro gobierno? La respuesta no es sencilla, es como un nudo apretado de problemas. La pobreza que golpea a nuestros hermanos ecuatorianos los empuja a veces sin otra opción a buscar el oro fácil, cayendo en manos de gente sin escrúpulos. La corrupción es la mala hierba que se mete en todas partes. Les abre la puerta a estos criminales, dejando que hagan sus negocios sucios, sin que nadie los detenga. Y nuestras instituciones a veces débiles por falta de apoyo o por gente que no hacen su trabajo, no logran ponerles un freno. Además, afuera en el mundo, hay quienes ansían esos minerales, alimentando un mercado negro que no le importa el daño que está causando. Claro, necesitamos leyes más fuertes, que castiguen con dureza a quienes destruyen nuestra tierra y nuestra gente. Pero eso es solo el comienzo. Imaginen una casa con goteras si solo ponemos un balde. El problema sigue ahí. Necesitamos arreglar el techo, las paredes, toda la estructura. Así necesitamos una reforma profunda de nuevas leyes, que no solo suba las penas, sino que también tapen esos huecos por donde se escapan los culpables. Tenemos que revisar nuestras leyes de minería, las que protegen el ambiente y las que castigan el crimen, para que trabajen juntas, con fuerzas, y así es algo importantísimo, llamar a las cosas por su nombre. Destruir la selva, contaminar el agua, usar vivienda, todo eso debe ser un delito grave, sin peros, para que nadie piense que pueden salirse con la suya. Pero una ley, qué buena que sea, es como una herramienta que olvidamos si no hay manos que usen. Por eso tenemos que fortalecer a quienes nos protegen y nos dan justicia. Necesitamos más apoyos, más preparación. Necesitamos más preparación, mejores equipos para enfrentar a estos criminales que no tienen miedo a nada. Nuestros policías, nuestros soldados
los que cuidan el ambiente, nuestros jueces y fiscales. Todos ellos deben ser gentes honestas y valientes, capaces de investigar a fondo, de perseguir a los malos hasta el último momento, hasta cada rincón, y de dar juicios justos. Y aquí entre nosotros tenemos que ser implacables con la corrupción. Si dejamos que la coima y el favor sigan campando, todo lo demás será en vano. Pero la fuerza bruta no basta. Tenemos que sembrar esperanza donde hoy solo hay necesidad. En esta comunidad donde la minería ilegal parece la única salida, tenemos que ofrecerles caminos, nuevas oportunidades de trabajar en algo digno y sostenible. Pensemos en el turismo que cuida nuestra naturaleza, en la agricultura que alimenta sin dañar la tierra, en las manos artesanales que crean belleza, invirtiendo en estas ideas, creando ejemplos de vida, creando empleos de verdad, educando a nuestros jóvenes. Podemos mostrarles que hay un futuro mejor. Y no olvidaremos que enseñarles el valor de nuestra tierra, los riesgos de la minería ilegal para la salud y para el futuro de sus hijos. Es una semilla que quedará en buenos frutos. Cuidar nuestro Pachamama es la tarea de todos. Necesitamos ojos que vigilen y tecnología que nos ayuden. Así como usamos satélites para ver el clima, podemos usarlo para ver quién está destruyendo nuestro bosque y contaminando nuestros ríos. Los drones pueden llegar a lugares inaccesibles, dando información valiosa y así actuando rápido. Y si alguien daña, tiene que pagar hasta el último centavo por limpiar el desastre y devolverle la vida a la tierra que está herida. Con confianza y transparencia, seremos una fuerza imparable contra la minería ilegal. Tenemos que fortalecer las leyes. Es solo el primer paso de un largo camino. La verdadera solución está en amenaza que nos rodea la paz, destruyendo nuestras casas comunes. Es exigir que tejamos una red fuerte donde la justicia, la prevención, el desarrollo sostenible, el ciudadano cuide del ambiente y la participación de cada ecuatoriano, que sean hilos que nos unan. Solo así podremos arrancar de raíz este mal y asegurar un futuro digno y hermoso para todos. Al momento de actuar con corazón y cabeza, es ahora que debemos de hacerlo, antes de que las cicatrices de esta minería ilegal sean imborrables en nuestras vidas y en nuestras almas. En la gestión de los recursos naturales es fundamental una estrategia integral que involucre a la comunidad local, a las instituciones ambientales, a la fuerza de seguridad y al sistema judicial. La ciudadanía exige un gobierno que actúe con firmeza para proteger su presente y su futuro. En definitiva, la lucha contra la minería ilegal es una tarea urgente que demanda un compromiso inquebrantable de todos los sectores de la población, en especial de la sociedad. Fortalecer las leyes no es solo una necesidad legal, es un imperativo ético para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, la preservación de nuestro invaluable patrimonio natural y la reafirmación de la autoridad del Estado en cada rincón del territorio ecuatoriano. Es momento de actuar con decisión. Es ahora, antes de que las cicatrices de esta actividad ilícita se vuelvan imborrables. Hoy quiero hablarles de un tema que afecta a todos los guayaquileños: la crisis del transporte público.
Este no es un tema nuevo, la verdad, y aunque parece que las autoridades intentan dar soluciones, la realidad es que el sistema de transporte público sigue siendo ineficiente, sigue siendo lento y sigue estando sobrecargado. Y lo más preocupante es que parece que las autoridades no saben cómo solucionar el tema de fondo. En los últimos años hemos visto una pequeña mejoría en el sistema, como es la renovación de algunos buses de la Metrovía. También se nos ha dado la promesa de nuevos proyectos de infraestructura. Sin embargo, los problemas siguen siendo los mismos. Rutas insuficientes, vehículos en mal estado y un sistema de transporte que no da abasto para la demanda de los guayaquileños. Primero, antes que nada, quiero señalarles que más del 70% de los guayaquileños depende del transporte público para poder movilizarse diariamente y cumplir con sus funciones. Esta cifra por sí sola ya debería hacer que las autoridades le den la importancia que merece al sistema de transporte público. Sin embargo, aún vemos buses viejos, rutas limitadas y una infraestructura en las vías que no se actualiza. Según el Consejo Cantonal de Transporte de Guayaquil, para el 2022 había un déficit de 500 buses en las principales rutas. Imagínense. Y a pesar de que el número de habitantes en la ciudad de Guayaquil sigue aumentando, el sistema no se adapta a esa demanda. Este es un sistema que está diseñado para un pasado, no para este presente, mucho menos para un futuro. El problema principal que vemos todos los días en Guayaquil es la saturación del transporte público. Los buses van llenos, especialmente en las horas pico, y las personas tienen que esperar largos minutos para que pase otro bus. Y esto no es solo una cuestión de comodidad, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de eficiencia. Y aquí es donde entra realmente la responsabilidad de las autoridades. El gobierno local, encabezado por la alcaldía de Guayaquil, ha prometido varias veces mejorar el sistema de transporte, pero hasta ahora las soluciones han sido parcialmente ineficientes. No ha habido gran mejoría. En el 2019 recordemos que el gobierno local aprobó un plan de modernización del transporte, pero aún seguimos esperando que eso suceda. Las promesas de nuevos buses, las mejorías en las rutas no han sido suficientes. Es más, en muchas ocasiones hemos visto que el sistema sigue siendo el mismo, con buses en malas condiciones, sin mantenimiento y con rutas que no cubren toda la ciudad de Guayaquil de manera eficiente. Según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INEC, el 60% de los guayaquileños, escuchen esto, tardan más de 1 hora en llegar a su destino debido a las malas condiciones de transporte público. Este es un dato realmente alarmante, porque además de perder el tiempo, los ciudadanos guayaquileños pierden calidad de vida y terminan con un nivel de estrés más alto debido a la incomodidad del servicio. Pero no solo es la falta de infraestructura lo que hace que el sistema no funcione en realidad. El sistema de gestión también tiene fallos graves. ¿Cómo es posible que a pesar de los recursos ya destinados para mejorar el transporte público, sigamos con buses antiguos y sin rutas eficaces? La corrupción en la asignación de recursos es triste y la falta de fiscalización por parte de las autoridades es otra de las razones
por las que el sistema sigue sin mejorar. En el 2020 se destinaron 100 millones de dólares, 100 millones de dólares en subsidios para el transporte público. ¿Dónde están esos recursos? ¿Por qué no se han utilizado para renovar la flota de buses, por ejemplo, para crear nuevas rutas o para mejorar la infraestructura? El gobierno local necesita ser más transparente con cómo se están utilizando esos fondos, porque lo que está claro aquí es que no se están viendo los resultados. Pero lo más grave de todo esto es el impacto directo que tiene en los ciudadanos. El transporte público no es solo una cuestión de comodidad, como lo mencionaba anteriormente, sino es el tiempo perdido, es la afectación directamente a la calidad de vida de las personas. Los guayaquileños, imagínense, pierden horas cada día esperando o viajando en buses que no funcionan bien, que están quizás sobrecargados y que no ofrecen ni la mínima seguridad. Además, hay sectores de la ciudad, especialmente las zonas periféricas, que siguen sin ser bien conectadas con el centro de la ciudad de Guayaquil. La gente de los barrios como el sur de Guayaquil o la periferia norte tienen que luchar diariamente por encontrar un bus que los lleve al centro. Donde se encuentran, en el centro, como ustedes saben, se encuentran los principales servicios y empleos de las personas. Y si se trata de ir a la universidad o a alguna cita médica, el tiempo que tardan aún es más largo. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar esta crisis? En mi opinión, es que se necesita urgentemente una reforma integral dentro del sistema de transporte. La solución no solo pasa por poner más buses en la calle, sino por modernizar todo el sistema, desde la infraestructura vial hasta la implementación de nuevas rutas y sobre todo invertir en transporte masivo. El metro es una opción viable que ya ha sido discutido muchas veces y es hora, yo creo, ya de comenzar a trabajar en eso. Un sistema de metro ayudaría muchísimo a descongestionar el tráfico, reduciría el tiempo de viaje y también, lo más importante, sería una opción de transporte mucho más eficiente. Además, las rutas deben ser reestructuradas. Deberían ser reestructuradas para que cubran todas las áreas de la ciudad, las zonas periféricas, todos estos lugares, ¿no?, que han sido desatendidos por mucho tiempo. El transporte público debería ser más inclusivo y debe llegar a todos los sectores de la ciudad de manera equitativa. Y, por supuesto, la fiscalización y el control de las empresas de transporte también debe ser mucho más estricta. El gobierno local tiene que asegurarse de que las empresas privadas cumplan con los estándares de calidad y que los recursos sean realmente utilizados y sean utilizados correctamente. La corrupción no puede seguir siendo parte de este sistema. El transporte público en Guayaquil está colapsando. La falta de inversión, la falta de infraestructura y la ineficiencia de las autoridades nos han dejado a miles de guayaquileños atrapados en un sistema que no da respuesta a sus necesidades. Es hora de que las autoridades tomen medidas reales, que trabajen conjuntamente con las empresas de transporte y que escuchen a la ciudadanía que sufre cada día por ir a sus trabajos y que sufre las consecuencias de esta crisis. Este es un llamado a todos, sinceramente a todos los guayaquileños. Es hora de exigir lo que merecemos, un sistema de transporte eficiente, seguro y moderno. Es un derecho que todos tenemos y no podemos seguir
viviendo en el pasado y seguir esperando. Es hora de que Guayaquil recupere el control sobre su futuro y su movilidad. En este espacio de opinión abordaremos un tema trascendental y profundamente humano, la eutanasia en Ecuador. Durante este año 2025, un derecho que ha sido conquistado por la vía constitucional, pero que navega en un mar de certidumbre legal y de profundas convicciones éticas. Ahora, ¿cómo recordaremos la historia sentencial de la Corte Constitucional el 7 de febrero del 2024 despenaliza lo que es la eutanasia en nuestro país, respondiendo a legítima demanda de personas como Paola Roldán, quien enfrentaba un sufrimiento intolerable debido a las enfermedades incurables que ella padecía. Esta decisión marcó un avance significativo en el reconocimiento de la autonomía individual y el derecho a una muerte digna. Sin embargo, a mayo del 2025 nos encontramos en una situación peculiar. La eutanasia ya no es un delito, pero carece de una ley integral aprobada por la Asamblea Nacional para que regule su aplicación. El reglamento emitido por el Ministerio de Salud sí establece un procedimiento, no posee la misma jerarquía legal, que deja interrogantes importantes sin resolver. El reciente y sensible caso de la eutanasia en Ecuador, ocurrido el 8 de mayo del 2025, subraya a la urgencia impostergable de una legislación clara. Este hecho, aunque sea doloroso y para algunos un alivio, para otros pone en manifiesto la necesidad de establecer protocolos precisos que garanticen a los pacientes una protección y al personal de salud médica involucrada. ¿Cómo aseguramos esta decisión? Que sea verdaderamente libre e informada. Que salvaguardias existan para evitar posibles abusos o presiones. Estas son preguntas cruciales que son una ley debatida, consensuada, que se pueda responder de manera efectiva. El debate sobre la eutanasia trasciende lo legal y nos adentra en un complejo terreno de la ética y la moral, a las convicciones religiosas. Claro que es verdad, persisten voces que defienden lo que es la sacralía de la vida y temen que la legislación de la eutanasia pueda devolverla o conducir a prácticas indebidas. Es fundamental escuchar y respetar estas perspectivas, pero también reconocer el sufrimiento real y la desaparición de quienes proclaman por una salida digna ante un dolor que es insoportable. No podemos olvidar y obviar la importancia de los ciudadanos paliativos como una alternativa valiosa, pero tampoco podemos cerrar los ojos a aquello que de los casos donde el sufrimiento persiste a pesar de los esfuerzos médicos. La sociedad ecuatoriana necesita un diálogo abierto y respetuoso también, ante todo, que considere todas las dimensiones de este delicado asunto. Ahora tenemos que la pelota ahora en cancha en la Asamblea Nacional. Los legisladores tienen la responsabilidad
histórica de traducir el mandato constitucional en una ley que sea equitativa y que garantice a los ciudadanos una eutanasia con respeto. Cabe recalcar que esta ley tampoco considera a los menores de edad, a los niños que también carecen de enfermedades, las cuales no tienen cura, y sin embargo tienen un cuidado paliativo, pero en este caso también están en sufrimiento. Entonces, la ley debería también defender y establecer a una muerte digna a los que son menores de edad, a los niños. Esta ley aborda aspectos cruciales como los criterios de equitativa y que garantice el papel médico indisciplinario, derecho de objeción a conciencia de los profesionales de salud y el mecanismo de supervisión y control. El futuro de la eutanasia en Ecuador depende de la capacidad de nuestros representantes para consumir y construir un marco legal sólido que proteja la eutanasia a los pacientes con valores fundamentales en nuestra sociedad. Totalidad. Los legisladores en un debate que sean serios y responsables y construir juntos un camino equilibrado de compensación por el sufrimiento humano con el respeto por la vida y la dignidad en sus etapas. Entonces, también involucra esto a tener una manera en la cual se deba se deba educar donde se haya educación para así también evitar un sufrimiento también a sus familiares debido al entorno de la eutanasia de sus familiares. Debe recaer exclusivamente en el individuo afectado. Negar esta posibilidad obligando a una persona a prolongar su existencia carece de calidad y de propaganda de dolor. Me parece una imposición cruel e inhumana. El derecho a una vida digna debería extenderse. Debería tener un derecho a una muerte digna en circunstancias extremas y bajo estrictas garantías. Sin embargo, soy consciente de la complejidad ética y social que rodea la eutanasia, los temores sobre posibles abusos, la protección de personas vulnerables y el rol de cuidados paliativos son preocupantes, legítimas, que deben ser abordadas de manera exhaustiva en la ley de la Asamblea Nacional que tenga pendiente. Es crucial que establezcan protocolos claros, evaluaciones médicas rigurosas y la participación de equipos multidisciplinarios para asegurar así que la decisión sea informada, libre y voluntaria. De tal manera, creo que firmemente la eutanasia no debe ser vista como una alternativa a los cuidados paliativos, sino como una opción final para aquellos casos donde estos esfuerzos resulten insuficientemente para aliviar el sufrimiento insoportable de los pacientes. Fortalecer el acceso a cuidados paliativos de calidad para que todos los ecuatorianos sea una responsabilidad fundamental del Estado. En este sentido, considero que la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad histórica de legislar con sensibilidad y responsabilidad sobre este tema. La ley se promueve o se promulga debido al equilibrio de la autonomía del paciente con la protección de los más vulnerables, generando un marco legal que brinde seguridad jurídica y ética, tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud. Para concluir en este debate, la eutanasia considero que debe ser con empatía y de reconocer que ciertas circunstancias no deben tener un límite. La opción de una muerte digna puede ser en un acto profundo,
con la humanidad y el respeto a la voluntad del individuo, considerando el derecho de la ley que sea clara y que garantice. Este es un paso fundamental hacia una sociedad más compasiva y respetuosa de la dignidad en todas las etapas de la vida, incluyendo su final. He escuchado los datos que se han mencionado en el INE, donde publicaban desde el mes pasado, febrero, que el 35.4% de los ecuatorianos tenían un empleo adecuado. Esto nos quería decir que la cifra de 7 de cada 10 personas general de trabajar están trabajando en la informabilidad o están desempleadas o subempleadas. Esta es una situación grave, que aunque hay ligeros cambios del año anterior, pues las autoridades no aseguraban que las variaciones no eran estadísticamente significativas. En otras palabras, puedo decir que seguimos igual o peor, o estamos estancados actualmente. Bueno, me preguntaba a mí misma, ¿cómo es posible que después de tantos discursos sobre la reactivación, la innovación, la moderación, la mayoría de los jóvenes continuemos enfrentando a un mercado laboral tan frágil? Bueno, ¿de qué nos sirve? Prepararnos académicamente, invertir en tiempo, en dinero, en una carrera, si al final del día no había oportunidades dignas para poder trabajar. Podemos decir que yo tengo compañeros que terminaron sus estudios con méritos y esfuerzo, pero en ese momento están vendiendo comida, trabajando por sus propias cuentas, como repartidores, o algunos han buscado migrar, porque aquí no encontraron cómo sostenerse. Ojo, no hay nada malo en nuestros trabajos. Lo único malo es que se volvía la única opción de ingresos, incluso para quienes tenían formación profesional. Esto no es una libertad laboral, esto es resignación forzada por la falta de alternativas que existen de trabajo. La informabilidad en Ecuador sigue siendo una herida abierta. También podemos darnos cuenta de esto a través de los datos que publica la INE. Nos dice que también el 52.4% de la población económicamente activa está trabajando de manera informal. No solo significa bajos ingresos, sino que significa tener inestabilidad económica, también significa tener estabilidad para contar con un seguro social, no poder acceder a crédito, no tener derechos laborales. Es como vivir solo el día a día, con el miedo de qué será mañana. Lo que es más preocupante es lo que se ha normalizado actualmente. Se nos dice que emprendiéramos, que fuéramos creativos y que el periodo ya no era como antes. Aunque el emprendimiento podía ser una vida de desarrollo, también es cierto que muchas veces nos nacía de una pasión o de un plan que teníamos, no, sino de la desesperación. Emprendíamos porque no nos quedaba de otra manera para poder generar ingresos. El gobierno hablaba de crecimiento económico, pero si ese crecimiento no se traducía a un empleo real y digno en la actualidad, ¿de qué nos servía si no bastaba para servir reservas o inflaciones, si la gente seguía sin poder llenar su refrigeradora o pagar sus estudios? La política económica debería empezar en su éxito, porque el bienestar de las personas no solo se ve en las cifras frías de una gráfica. Yo sí creo que este país sí tenía talento y potencial,
pero necesitamos políticas públicas que estuvieran realmente enfocadas para el empleo juvenil, para la información sin castigar otros negocios y proteger a los trabajadores más vulnerables. Y sobre todo, necesitamos que dejen de vernos como números, que somos jóvenes con sueños, ideas y fuerzas. Lo único que pedimos era la oportunidad de trabajar y construir nuestro futuro en este país, Ecuador, sin tener que irnos para conformarnos o sobrevivir en otro lugar. También conozco casos de adultos mayores que después de trabajar más de 30 años, hoy reciben pensiones que ni siquiera les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Algunos tienen que seguir trabajando con formalidad, vendiendo sus cosas en la calle o buscando cualquier otra cosa extra de egreso, porque lo que cogen de jubilación no les alcanza. Otros trabajan sin estar afiliados al IES o con contratos informales. Simplemente no tienen acceso a ninguna otra pensión. Esto es como si el país se hubiera olvidado de ellos. Esto también nos revela que hay una gran contradicción. Por el lado, se espera que los trabajos sean de largo para que puedan aportar al sistema. Cuando llegue el momento de recibir algo al cambio, el sistema no responde con la responsabilidad que se debería. También, mientras podríamos decir que los adultos mayores en esta realidad, el mercado laboral sigue siendo hostil. Para los jóvenes es de la misma manera. La mayoría de quienes estamos empezando en nuestras carreras no solo tenemos dificultades para encontrar un trabajo, sino que también, cuando lo hacemos, es más común que nos ofrezcan empleos precarios, sin ninguna estabilidad, sin ningún beneficio y sin posibilidades reales de crecimiento. A este ritmo, muchos de nosotros tampoco podremos jubilarnos con tranquilidad en el futuro. Entonces, podemos decir que el problema del empleo en Ecuador es estructural, pero no se trata solo de que falte trabajo, sino que de que el sistema laboral está roto en muchas partes, como son la informalidad, el subempleo, la falta de protección social, la desigualdad entre generaciones. Lo más preocupante es que todo esto se ha ido normalizando. Yo creo firmemente en que el empleo debe ser percibido como un derecho y no más bien como un privilegio. Necesitamos de políticas laborales que representen la dignidad de todas las personas. También desde los jóvenes que recién empiezan hacia los adultos mayores, que ya cumplieron con su ciclo laboral. Por lo cual es urgente reformar el sistema de pensiones, fortalecer el IES, crear un modelo que garantice seguridad, tanto durante la vida laboral, durante la vejez. Por lo que yo puedo decir, adaptándome al país en el que quiero trabajar, no garantiza que tengamos una vida digna, ni una jubilación justa. El empleo actualmente en Ecuador necesita una transformación profunda y humana, porque el trabajo no es solo una fuente de ingreso,
es parte de la identidad de la persona, el propósito y de la vida de cada uno. Depende del trabajo. Y de todos, sin importar la edad, merecemos que nos reconozca con dignidad y respeto. Radio, Voces en Acción, 93.1 FM, presentó el segmento Opinión al Aire, un espacio donde se dan opiniones frescas y sin censura. Hasta la próxima.